Me quemo, no me quemo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo al canal de los Telecos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? 4 minutos. Bueno, vamos a ir rápido, no vamos a tener más esperando a nuestro invitado. Cambiamos de escena y comenzamos con la entrevista de hoy. A ver un segundo que me está protestando. Vale, parece que ya no protesta. A ver. Este protesta de gratis. Buenas tardes y bienvenidos o bienvenido al canal de los Telecos. José, EcoAlfa 8, Eco, si no me equivoco. Buenas tardes. Buenas tardes a toda tu audiencia y sobre todo darte la enhorabuena por esa iniciativa de Áraba que, que está está haciendo que la radio pues tenga una interpretación muy interesante de cara a los que se inician, ¿no? En el mundo, sobre todo desde el trampolín este del SDR, ¿no? Pues sí, muchas gracias. Bueno, ya los que estáis por aquí ya sabéis que estuve el domingo pasado en el canal de él, de Net de la Tecnología, haciendo una pequeña charla sobre SDRs y antenas. Y bueno, lo que me parecía guay era ya devolverle la invitación y que estuviera un ratito con nosotros aquí en el canal de los Telecos. Sí, bueno, como bien dices, empezó un poco todo esto, un poco más dirigido en mi sector de antenas, videoporteros y demás, pero bueno, al final tenía pendiente de ya muchos años sacarme el indicativo, me empezaron a pinchar por todos los lados y ya en enero ya conseguí el indicativo y bueno, poquito a poco descubriendo la radio, los SDRs, que también yo creo que están dentro del mundo, aunque no puedas transmitir, pero yo creo que están ahí, un poco van de la mano. Bueno, Así cuéntanos. yo creo que Dime. el SDR es un hito en lo que es la trayectoria, es otra línea de tiempo diferente a la que yo por lo menos he vivido desde mis inicios, ¿no? De la radio. Y la verdad que es emocionante y es sencillo, fácil, económico. SDR es el hito y más importante de los últimos, yo diría, 20 años de la radioficción. Sí, incluso eso dentro, como que se ha incluido y todo dentro de los últimos equipos, los últimos transceptores y walkies, viene ya incluido Cierto, la cierto. parte del SDR y te facilita. No sé Los, cómo lo los hacía. fabricantes, los fabricantes han apostado, sobre todo los últimos modelos de 5 años o 6, 8 años atrás, han empezado ya a implementar la tecnología de detección del SDR en sus equipos. En alguna manera híbrido, de manera híbrida, no del todo SDR. Bueno, los hay equipos que son puro SDR, con facilidad de transmitir también. Y luego los hay que son híbridos, tienen una parte analógica y otra digital. Pero vamos, la digital se va a imponer y llegará un día que todos los equipos, todos los que son y los que están, serán únicamente con tecnología SDR. Que, bueno, antes de meterme con la entrevista, que me ha surgido la curiosidad. ¿Cómo hacíais antes con los equipos que justo veías la frecuencia de recepción? Yo creo que ahora estoy tan mal acostumbrado porque, claro, arranco el transceptor, empiezo a ver la cascada y digo, mira, ahí hay señal. Y voy corriendo. Claro, es que ten en cuenta que nosotros es como los niños que han nacido ya con la tecnología. Vosotros a veces no podéis entender cómo era algo que ahora mismo pues está totalmente obsoleto, está fuera, es vintage, es totalmente fuera de lo usual, ¿no? De lo habitual. Pero en aquel entonces, pues imagínate, yo empecé con tecnología de amplitud modulada, ¿eh? Bueno, eso quiere decir que soy ya muy viejo, pero bueno. Pero empecé con la tecnología de amplitud modulada y empecé con un equipo autoconstruido. Había una empresa
que en aquel entonces, estamos hablando de los finales de la década de los 70. Y en aquel entonces lo que había era varias empresas que hacían kit para todo tipo de montajes. Te daban una bolsita con piezas. A veces podías incluir en la caja, en lo que es el contenedor, la carcasa para acomodarla y luego tenías que construir con unas pequeñas instrucciones y tal. Y el soldador en ristre y poquitos conocimientos. Yo no tenía demasiados conocimientos, pero bueno, se conseguía. Era realmente accesible para bueno, pues yo era un estudiante que no tenía conocimiento de electrónica, pero bueno, se llegaba. Y la verdad que es emocionante. Ahora que lo veo, quizá, no porque lo antiguo sea mejor, eso es un tópico que está fuera de lugar, pero, pero no sé, como que la limitación en los medios, la carestía económica y todo eso hacía que cuando escuchabas a alguien o te escuchaba a ti, que era lo más grandioso, ¿no? Porque escuchar, tú podías escuchar, es fácil escuchar, pero que te escuchen, que sea recíproco, eso es muy grande, eso es vamos, una bendición. Eso no tiene, es indescriptible, la emoción, yo recuerdo que yo tenía mi estación en mi propio dormitorio. Imagínate que no tenía, compartía la casa con mis padres, obviamente. Y bueno, y allí tenía como un rincón que yo le llamaba el rincón o la ventana al mundo, ¿no? Porque de allí empecé a escuchar, recuerdo que lo que se escuchaba eran 11 metros en la banda ciudadana, porque al principio era complicado eso de tener indicativo. Ahora es mucho más fácil, ¿no? Pero en aquel entonces bueno, tan es así que era otro mundo. El otro día hablando con un colega, me acuerdo que hasta me pidieron, me pidieron hasta cuando tuve que examinarme, el certificado de antecedentes penales, ¿eh? O sea que imagínate cómo era una circunstancia, era el pasar el examen, era o sufrirlo, porque a veces era así, era un poco de sufrimiento, ¿no? Era complicado y no es como ahora. Luego, imagínate que, por ejemplo, en la asociación, en la URE, en aquel entonces, ahora afortunadamente no, pero en aquel entonces tenías que ir de la mano de dos compromisarios, es decir, dos personas que te presentaran. Tú no podías ir por tu propia iniciativa. Digo, quiero ser asociado, ¿no? No, no, no. Tenía que tener dos personas que te firmaran, ¿no? Como cuando te vas a casar. Dos compromisarios, dos testigos, ¿no? Que te avalen. Si no, no podías ser asociado, o sea, imagínate, eso ha cambiado radicalmente. Pero era otro mundo, otras circunstancias. Sí, sí, ha cambiado, pero una burrada. Sí. No sé si te lo escuché a ti o a otra persona. Como que entre los, digamos que no se, como que no se rozaban un poco según el indicativo que tenías, que los ecoalfa solo hablaban entre ellos y los ecobravos solo entre ellos, o lo he soñado. Bueno, bueno, puede ser yo o puede ser cualquiera, pero sí, es cierto, lo corroboro firmemente. Había como una, no sé cómo decirlo, un- una, una sección de castas, ¿no? Algunos radioaficionados consideraban que el eco alfa era una clase especial con todo tipo de privilegios y aunque en realidad lo era, porque estamos hablando, era otra época donde podías utilizar cualquier banda, cualquier modalidad y casi cualquier potencia, ¿no? Y sin embargo, los Eco Bravos estaban relegados a salir en la banda de 2 metros y 70 centímetros. Y los Eco Charlies era una licencia para HF, pero un HF descafeinado. Solamente por ejemplo, de 21 150 21 200 la banda de 15 metros y de 29 a 29 100 en 10 metros. Es decir, eran tramos de la banda que apenas se utilizaban y bueno, ahí se quedaba los Eco Charlie y efectivamente.
había como una sensación de casta, de casta, es decir, los ecoalfas eran intocables, eran el sumum, estaban en la cúspide del ejercicio de la radio, y los que empezábamos o los que empezaban siempre eran, despectivamente le decían, tú eres un eco bravillo, un eco charlicillo. Así con esa, vamos, que tiene una forma de expresión que, como diciendo, tú eres de segunda división, ¿no? O de tercera, regional. Joder, joder. Sí, así Sí es. que, sí que creo que he leído por ahí pues lo que te pedían antes, que en comparación con lo que me han pedido a mí ahora, es un poco un chiste malo, porque joder, antes pues lo que dices, que si alguien que dos personas que ya fueran no de la asociación te tenían que acompañar. Sí, sí. Creo que con el primer tramo te pedían algo de telegrafía, aunque fuese básico, pero te pedían algo. Incluso operar el propio operar con la radio, ¿no? El demostrar que sí que te desenvolvías. Sí, bueno, ahora como sabéis es el que dispone, es el interesado, la fecha, hora y lugar. Antes no, antes era una convocatoria pública y era limitada, me parece que eran como 2 veces al año o tres, no recuerdo muy bien. Hace ya mucho tiempo de eso. Y además me examiné, era con otro indicativo. Fui Eco Charlie 5 Alfa Eco Víctor y Eco Alfa 5 Alfa, no, Charlie Papa Unión, CPU, como la Central Process Unit. Y bueno, la verdad que en aquel entonces recuerdo que estaba en el periodo escolar, bueno, ya adolescente de instituto, y en un verano me facilitó alguien, un amigo de 27 que, como suele pasar, son, suelen tener licencia de CB y a la vez licencia de radioaficionado. Entonces yo, como solo salía en Banda Ciudadana, pues logré granjearme su amistad y me dijo, mira, pues te voy a dejar para que te estudies este verano, como 2 meses o así, julio, agosto, más o menos como en esta época, ¿no? Y yo, entre que me iba pues a la piscina, porque vivían allí en Albacete, aquí no había mar ni nada, pues aprovechaba y en los ratos libres de nada empecé a estudiar pues todo lo que es electrónica, legislación, manejo de equipos. Había como, creo recordar, como 4 partes, ¿no? Joder. 4 bloques. Y nada, y enseguida pues creo que sobre septiembre, octubre era el examen, la convocatoria. Y nada, lo superé sin problema. Obtuve la licencia de CoCharlie y en aquel entonces el tema de las QSLs era algo, y todavía tenemos algo que queda, alguna coletilla de esas, ¿no? El tener unas QSLs físicas era importante para la administración. De hecho, cuando eras EcoCharlie tenías que recopilar como 100 o 200, no sé, bueno, un número X y esas QSLs llevarlas físicamente a la inspección provincial. Bueno, en aquel entonces no se llamaba inspección provincial, era otro nombre administrativo, dirección general o dirección de no sé qué. Bueno, total, que había que llevar esas QSLs y con esas QSLs pasar otro examen y poder ya aspirar, no solo ser aspirante, sino tener ya el indicativo de Ecoalfa, ¿no? Y ahí es cuando estuve el de Ecoalfa 5 CPU. Madre mía. Uf. Sí que había Sí, leído algo también. Los equipos tenías que llevarlos a que te los sí, inspeccionaran allá o no, o algo así. Tenía sí, entendido. bueno, hoy mismo se publicó la ley de Sí. telecomunicaciones, la nueva, y bueno, hace referencia a eso. Y hay una cuestión muy importante y es que siempre se ha debatido, y es el tema de los equipos autoconstruidos, que obviamente no pueden tener una homologación, ¿no? No porque claramente uno los hace con esquemas de otros colegas, es al puro estilo del radioaficionado, ¿no? El Spirit Hand, ¿no? Y, y eso quizá pues la administración no lo entendía, ¿no? Pero parece ser que en esta última convocatoria, aparte de que hay un hecho grave y luctuoso, ¿no? Y que nos dicen claramente, en no sé qué artículo, lo acabo de leer,
que si no usamos las bandas no la pueden reasignar a otros servicios, ¿eh? Nosotros no somos aquí dueños y señores de por vida y sin ninguna contrapartida de las bandas. Es decir, mañana o hoy mismo la banda de 2 metros, que desafortunadamente no está tan utilizada como antaño, ¿no? Con mi Sí. época, no la utilizamos. La administración mañana dice, pues esa banda se va a destinar, no sé, para el balizamiento de no sé qué, para tecnología de datos, no sé, cualquier otra utilidad, ¿no? O finalidad que se le dé por parte de la administración. Eso ha pasado ya en Francia. Normalmente los países del entorno se copian unos a otros, sobre todo en lo malo, pero bueno. Y yo creo que esto no es algo eh, no muy esperado, pero que la administración lo ha intentado ya varias veces, incluso con la banda de UHF, que es una banda muy amplia, y incluso para el tema de telefonía y todo eso, aunque afortunadamente han elegido las microondas, pero bueno, las bandas, de momento estamos ahí, pero no está con todo con nosotros, ¿eh? Mañana mismo con esa legislación podemos ser considerados usufructuarios y nos quitarían todos los derechos de uso y disfrute de las bandas y nos confinarían y confiscarían, digamos, el uso de las bandas que siempre han sido clásicas de la radioficción. Aunque creo que eso va a ser un poquito difícil porque hay un consenso mundial, ¿no? Ujú. Universal, Sí. que en todos los países la radioficción es algo considerado título universal, ¿no? Es decir, tú en cualquier país puedes exhibir una licencia. Bueno, lo sabrá, por ejemplo, como Corea del Norte y otros más, que quizá te pongan muchas pegas, bueno, todas, Corea del Norte sobre todo, pero otros países te pedirán unas condiciones, porque siempre se ha vinculado, sobre todo países conflictivos, con bueno, no tanto ahora, pero hace años en la Guerra Fría y todo eso, con el tema del espionaje, ¿no? Y ha habido muchos problemas a la hora de desplegar una antena, en otro país me refiero, estando en portable en otro país, de desplegar una antena, de transmitir, de hablar en código. Eso es todo, son patrones muy clásicos del espionaje, pero que no lo es, obviamente, en la radioficción. Es una camaradería, es una manera de comunicarse y de intercambiar inteligencia a través de las ondas, ¿no? Que Y, Ah, dime, dime. no solo inteligencia, sino, digamos, planteamientos científicos. No en vano, la radioficción le debemos los ciudadanos en general, yo mismo y todos, aun siendo en primera persona radioaficionado, le debemos un tributo. Muchos de los objetos, inventos y gadgets tecnológicos están basados en prototipos, en radioaficionados, que incluso han obtenido premios Nobel y demás, que han fomentado dentro de su ámbito de la radioficción la creación de estos VAC, por ejemplo. Ejemplos hay muchos, la telefonía móvil, la transmisión de datos, de texto, no sé, por ejemplo, la comunicación satelital, por ejemplo, cuando estamos viendo una imagen de imagen de satélite, pues en parte fueron pioneros los que empezaron a utilizar satélites de radioafición, ¿no? Antes de que existiera la televisión a través de satélite, bueno, y etcétera, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de que los radioaficionados es por eso que la administración debe tener una consideración, aparte de la otra versión importante del aspecto de función social del radioaficionado, sobre todo en socorro, en asistencia, en auxilio, en catástrofes y demás, ha sido y es. Hoy, por ejemplo, ya está en ciernes un huracán en Centroamérica. Pues la mayoría de los radioaficionados allí, la comunicación de HF no tanto el internet, es lo que se da, ¿no? Y lo más fiable. Pues ya están propiamente en alerta, ¿no?
Y bueno, pues eso yo creo que la administración no lo ha entendido. A veces nos ve como, aparte de bichos raros, que eso lo ve casi todo hijo de vecino, pero aparte de eso nos ve como que no contribuimos a, porque todo lo ve desde el punto de vista mercantilista, ¿no? No pagamos suficiente canon para mantener esos tramos de banda, ¿no? Tan grandes. Ya me imagino. Bueno, vamos a empezar con las preguntillas que tenía por aquí preparadas y nos vamos a centrar primero con la parte de tu rinconcito, como hemos hablado, de Net de la Tecnología, que haces todos los domingos más o menos de forma regular. He visto que, por lo menos en YouTube, marcas 376 episodios. ¿Eso es cierto? Que ya... Sí, sí, pero bueno, empezó hace mucho tiempo, cuando ni siquiera los marcaba ni los grababa. Empezó casi ya para 20 años, ¿eh? Sí, 20 años, fácilmente. Ajá. Y empezó pues con una inquietud que inopinada, que me vino como todo radioaficionado siempre tenemos algo que dentro del abanico, del espectro amplio que tiene la radio, que es inmenso, porque fíjate que me ha dado contenido para tantos y otros más que no están grabados ni secuenciados numéricamente, ¿no? Pero, y me seguirá. Yo creo que esto, mientras yo pueda y tenga ganas, aunque estuve en el dique seco un paréntesis de año y medio, ¿no? No sé si por motivos, no sé, quizá no sé si me imagino que a los youtubers les pasa, a los que hacen directos en general, como que no era especialmente, no querido, ¿no? Que eso no importaba, sino seguido, que no había feedback suficiente entre quien me escuchaba y yo mismo, ¿no? Entonces me sentí como un poco incomprendido. Y dejé pasar un año, pero en esto de que se celebró como hace 3 o 4 años la feria de Hanrad de Iberradio, ¿no? En Ávila, cuando yo fui la primera vez en Ávila. Y, y estaba en un autobús, bueno, aquí le decimos guagua, en un autobús y empecé a hablar con un chico que estaba sentado a mí en el autobús de Madrid a Ávila, ¿no? Y, y empecé a hablar y un chico que se sentaba pues en el último asiento, no sé, mm, me vino a buscar y dice, pero tú eres José Manuel, yo te sigo desde hace mucho tiempo, escucho tu podcast, que en aquel entonces era todo de voz, ¿no? No había vídeo, no había una plataforma de multimedia ni nada de eso, era simplemente de voz y lo grabábamos en iVoox, creo que era así. Bueno, todavía se sigue habiendo. Ahí es donde más episodios hay desde Ujú. que empecé. Y, y me dijo, oye, pero ¿qué es esto? ¿Cómo has dejado hace tiempo tengo episodios, pero son muy viejos. Esto no puede ser, tal. Total, que cuando fui allí a Liber Radio también 3 o 4 personas me dijeron lo mismo. ¿Qué pasa, no? Y dije, bueno, les prometo que cuando vuelva, por lo menos un episodio mensual mm, tendréis, no hay problema. Y dije, bueno, uno al mes no me compromete mucho y eso es fácil, se llevadero, ¿no? Pero al final uno se implica de una manera tan grande y se siente, a mí me gusta, ¿no? Es decir, no es algo, bueno, es un trabajo, lleva una preparación y todo eso, pero es algo que te gusta, que te realiza, ¿no? Entonces me imagino que como a ti y como a tantos otros que hacen streaming y le gusta divulgar el tema que conocen, en este caso las telecos o otro más de la radioficción, afín a la radioficción, pues se siente realizado. Entonces yo empecé con uno al mes, pero solamente aguanté el primer mes. El segundo era ya todas las semanas. Eh, a veces me complicaba porque, claro, el domingo es un Santa Santorum para la familia, ¿no? Para dedicarlo. Entonces, a veces, pues, se hacía un poquito complicado y tal, pero bueno, ahí lo llevamos. Alguna vez me han asistido, algún colega que ha querido, bueno, colaborar conmigo y tal, y bueno, pues ahí está. Ya son muchos años. Pero sí, desde que empezó esto sí, de la transmisión de YouTube
Y de Twin, que también hicimos algo de Twin, pero no me sentí muy cómodo porque hay que hacerlo todo en directo y demás. Y aunque también en Telegram lo hacemos, pero era más fácil, es más fácil manejarlo solo Sí, en Telegram que en Twins, ¿no? Y, y bueno, ahí hay 300, creo que sobre unos 100 vídeos o así, más o menos, desde esta, no sé si llamar la tercera etapa, cuarta, no sé dónde, no sé de dónde estoy, pero bueno, más o menos. Empezó desde el confinamiento, más 2 años atrás. ajá. Está guay, está guay. No sé si conocerás a los chicos de Riojanos por la Radio, que también hacen... Tienen un canal de YouTube, hacen Sí, también directos. sí, sí, lo conozco, sí. Que me... Nunca hemos colaborado con él, pero sí, sí, sí lo he visto. Bueno, te puedo decir que una persona que esté situada y que tenga este tipo de labor, ¿no? O de interés por la radio, tiene que estar súper informado. Así que yo, cualquier novedad, es mi obligación, ¿no? O colega que difunda y que lo haga bien, como es tu caso, por ejemplo, pues siempre estoy ahí, incluso le pido. Pero fíjate, con él, no sé, ¿es un Eco Alfa o Eco Bravo? No recuerdo muy bien. Son dos Uno, chicos, son dos ecoalfas. Eco Alfa, Uno, sí. uno Sí, delta... Los tengo por aquí, además. sí, Eh, sí, sí, Uno es bueno, he Delta visto. Alfa y el otro Romeo Sierra. Sí, la verdad que es muy interesante. Pues ellos quizás son más prácticos, no tanto, no usan el formato entrevista, que es como llamarlo yo, lo llamaría yo a la net de la tecnología, ¿no? Hmm. Entrevista, pues no lo usan tanto, sino más bien el divulgar, por ejemplo, software, antenas, eh, algún programa, alguna expedición. Le gusta mucho el DX, es lo que he observado. Y hay muchos colegas que lo hacen así. Hay un colega, ahora mismo el canal de YouTube de radioaficionados en español con más seguidores es de mi amigo Sergio de Chile. Es XQ2 Xilófono Ah, Gold, sí, sí, le creo que conozco. sí. Sí, él se dedica, bueno, él hizo una incursión en el tema de entrevistas, pero parece que no se sentía muy cómodo. Pero al final lo suyo es presentar un producto o, por ejemplo, desempaquetarlo, ¿no? O sobre todo antenas. Él es muy especializado en antenas, aunque como yo, por ejemplo, que vengo del mundo jurídico, imagínate, él es del mundo de la economía, ¿no? De la docencia y de economía. Y fíjate que conoce muy bien la electrónica. A veces la radioficción tiene eso, que somos un espectro de la sociedad amplio, ¿eh? Te puedes encontrar desde el carpintero, que tal, el de, yo qué sé, el que le gusta, el que es, por ejemplo, mira, esta semana tenemos un colega que es monitor, ¿no? De paracaidismo deportivo, ¿no? Un instructor. Y, y bueno, mira, pues él le gusta la radio. Fíjate, la ha compatibilizado con sus saltos cuando puede, porque eso es un tema muy, muy serio que lleva implícito mucha seguridad. Pero bueno, te puedes encontrar cualquier persona, ¿no? Eh, como es el caso, por ejemplo, Sergio o yo mismo, ¿no? Que soy Ujú. abogado. Y bueno, pues eso es una de las grandezas de la radio, ¿no? Y de las bondades también. Sí, sí. No, no me había dado por preguntar a qué te dedicabas, y porque, claro, no. Ya lo sabes. Siempre como que lo asocio un poco a que igual el que está en el mundo de la radio, pues igual, pues igual en su vida laboral está un poco cercano a ese sector, ¿no? No, Pero para no tiene nada. nada que ver. Nada, nada, totalmente opuesta. Y incluso quien me conoce nunca me atribuiría este hobby, para nada. Me ha pasado mucho. Es que lo que me suele pasar a mí es que cuando voy a alguna. Claro, como yo va de la mano Bueno, mi afición con el trabajo, cuando voy a tú eres, alguna más fácil. reparación.
y me encuentro con algún compañero radioaficionado que me he encontrado, es como que me choca, pero sin más, sin más. Sí. Eh, otra preguntilla que tenía por aquí. Así que te venga a la memoria alguna de las entrevistas que has tenido en tu canal que te haya marcado, que te haya parecido redonda, siempre sin desmerecer al resto de los compañeros o de los invitados. Alguna que hayas dicho espectacular. O... Sí, sí, bueno, eso es como decir, al tener varios hijos, cuál es el Sí. mejor. Pero sí, ha habido muchas, pero quizá la que más me ha impresionado la grandeza humana, el talante, la comprensión, la facilidad que eso para mí es muy importante, de facilitarte las cosas, la, la, digamos, la complicidad con tu trabajo, ¿no? Y que te lo hace muy fácil. Es un colega ahí no recuerdo su indicativo, pero es de Mendoza, en Argentina, que llegó a coronar la sota, bueno, de mayor altitud a nivel mundial, la que está clasificada como sota más alta, ¿no? Que es en Argentina, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que es un hecho importante incluso en HF nunca se había conseguido con un handy, ¿no? Pero él llevó su antena, un equipo QRP y creo que son, a ver, 8.000, no, 7.000 y pico, 6.000 y pico, 7.000 metros de Joder. altitud de grande, sí. Sí, él, aparte de ser radioaficionado, bueno, es una persona que está adiestrada y es muy bien preparada para este tipo de eventos. Ha estado coronando muchísimas picos y montañas y demás. Y, y bueno, para mí fue sobre todo digamos, la dimensión moral, ¿no? Que tiene esa persona. Muy sencilla, y bueno, que es un hecho, una proeza para mí, conseguir en el mundo de la radio, quizá como alpinista, bueno, algo que lo han conseguido muchos, ¿no? Pero, pero como radioaficionado, pues sí, nos acerca sobre todo a los que somos tenemos la misma identidad como radioaficionados. Eso para mí es vamos, una proeza increíble, ¿no? Y esa ha sido una. Pero bueno, luego las hay muy variopintas, sobre todo de circunstancias anecdóticas. Recuerdo una de un colega de Estados Unidos, ¿de dónde era? Milwaukee. Bueno, creo que sí, de los lagos. Que el hombre mantuvo la entrevista a pesar de que una hija suya estaba en periodo de parto, ¿no? Inminente. Bueno, tan inminente que le acompañó al hospital y él, bueno, es complicado, imagínate hablar en los pasillos de un hospital, ¿no? Sí. Pues él hizo la entrevista, la net, que la hicimos obviamente por internet, en aquel entonces te he dicho lo de varias temporadas o épocas, en aquel entonces lo hacíamos en Ecolin, no sé si conoces un programa que es Sí. analógico y se conectaba. Yo empecé también en ese programa siendo pionero en ese tema y lo hacíamos ahí. Y entonces este hombre pues tenía su móvil, su celular, que llaman allí, y lo hizo el programa desde la propia hospital. Y bueno, ya sabía que había sido, me parece que fue macho, un niño que nació, y en ese entretanto, o sea que imagínate. ¿Y Joder. qué más? ¿Y qué más? Bueno, otra historia. Bueno, esa fue del principio de los principios. Y antes no existía, estamos hablando que no existía internet. Y hice el programa, en aquel entonces lo hice en la península, yo estaba viviendo en Albacete, como Eco Alfa 5 Charlie Papa Unión, que es mi lugar de origen, nacimiento. Y teníamos una emisora local
que me prestaba los micrófonos un día a la semana. El programa se llamaba On Air, en el aire. Y, y lo que hacíamos, conectábamos un aparato que se llama Phone Packs. No sé, ahora creo que ya no sé, no tiene sentido con toda la tecnología de Internet. Pero era simplemente que conectábamos el teléfono a la emisora. Y lo que hacíamos, que todo lo que recibíamos por HF, en aquel entonces era un misionero que se encontraba en Daloa, en el norte de Costa de Marfil, en medio de la selva prácticamente. Era un paisano mío de Albacete, era un misionero. Y hicimos la entrevista ahí y el hombre, pues bueno, con una batería, prácticamente, no sé si casi con la bicicleta dándole a la dinamo, más o menos, y haciendo el QSO en HF, ¿eh? Y de ahí lo pasábamos a la emisora a través del FONPAS. FONPAS era un aparatito que se acoplaba a la radio, al teléfono. Entonces la emisora comercial lo conectaba como si fuera una llamada de teléfono y lo sacaba al aire. Todo el que estaba en la cobertura, en una emisora que tenía bastante cobertura, la provincia de Albacete, Cuenca y todo eso. Y la verdad que tuvo mucho éxito. Y llegamos a contactar también, eso fue en el año 92, el quinto centenario de América, del descubrimiento de América, oficial. eh, y se hizo un trayecto en globo aerostático, que se consiguió el récord en esa categoría. Hay como, yo no lo sabía, como 10 o 12 categorías en globo aerostático y consiguieron realizar el trayecto desde la isla del Hierro, fue desde aquí de Canarias, pero yo no vivía todavía aquí en Canarias. Y desde el Hierro llegaron hasta Maturín, en la selva de la Amazonía venezolana. Y, y en aquel entonces, pues lo que hacían es llevar un radio bastante de HF. Y tenían también, no existía el GPS, o por lo menos no se había liberalizado como una herramienta de uso generalizado. A nivel militar sí, pero en aquel entonces todavía el GPS no estaba liberalizado. Entonces, recuerdo no sé si lo tengo grabado todavía, lo grabé, pero para mí mismo, ¿no? Y era un contacto que ellos tenían con la central para que le dijera, sobre todo el tiempo, y otro que tenían con un plano de tú sabes que las plataformas petroleras que están en la costa del Caribe, en Venezuela, lanzan una llamarada vamos, de dimensiones, una altura considerable. Pues eso, el acercamiento que ya iba a llegar el globo, pues eso lo tenían diseñado, sabían dónde está, en qué posición estaban, y haciendo una triangulación Triangulación, sí. triangular de los posicionamientos de las plataformas, tenían una referencia de dónde se encontraban. Y ya vieron un poco que estaban entrando en Venezuela, que es el punto más cercano, digamos, entre el continente, bueno, africano, la plataforma de la Macaronesia, que es Canarias, con América, ¿no? Y llegaron allí. Recuerdo que el globo estaba patrocinado por una marca que creo que existe todavía, Trident, ¿no? De chicles, recuerdo. Sí, Y que uno de los pilotos es Jesús González Green, que fue periodista también y fue destacado hacía programas de estos informes semanal en aquella época, o incluso anterior, los años 80. Y bueno, yo creo que sigue siendo instructor de globos aerostáticos, o lo era, no sé, me imagino que ya el hombre ya está muy mayor. Y luego tuvimos otra experiencia parecida, que esa fue también de un argentino. Esa también fue impresionante. Era un argentino que durante 3 o 4 años em, consiguió armar un equipo para demostrar que el hombre negro de fracciones africanas había llegado a América en años mucho antes del descubrimiento de América. Estamos hablando con una navegación rudimentaria, ¿no? Con balsa, ¿no? Era una balsa con una vela
y ya está, nada más. Entonces él consiguió, era un tipo de árboles muy especiales que se dan solamente en Ecuador, y consiguió llevarlos todos a la isla de Tenerife. Y bueno, con un equipo bastante gran, como 6 o 7 eh, hombres que estaban ahí, Ujú. y consiguió recorrer como unos 5.000 y pico kilómetros, que es la distancia que hay entre la isla de Tenerife y Venezuela también. En ese caso no era Maturín, era otro pueblo, un pueblo de la costa también de Venezuela. Y bueno, tuvieron unas situaciones, imagínate, con tormentas. No tenían nada más que, no tenían timón, nada más que una vela. Y eso sí, tenían una radio y utilizaron la radio, pero en las bandas de 20 metros. Ahí, ese sí que se quedó grabado, está grabado ahí en el recopilatorio, en la bibliografía de mi canal de YouTube, está grabado. Y quizás esos son los más significativos, yo creo, y bueno, y quizá el primero que hice, que fue un colega de Portugal, lo hacía con el programa Skype, con el primer programa que hubo así de voz IP, ¿no? De Ujú. manera que podías, con cierta estabilidad, ¿no? Y hablamos sobre el rebote lunar, un colega de Portugal, que para mí en aquel entonces yo desconocía que se podía hablar con la luna y volver, algo así, sí. ¿Eso en qué año Pero, fue? pues hace 20, estamos en el 2022, 1998, 99, 2000, 2000 y algo por ahí. Joder, ya tiene recorrido el programa, ya tiene. Madre mía. Sí, 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 demasiado. Y, y el, y el nombre vino de un amigo mío de puertorriqueño que me, que me dijo, yo le dije, ¿qué nombre le ponemos? Dice, pues Ned. Digo, Ned, eso es como muy anglosajón, eso no. Sí, 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 que aquí en Puerto Rico eso pega mucho. Y digo, bueno, pues nada, ¿y qué le ponemos? ¿Radio? No, porque yo quería incluir muchas cosas, ¿no? No solo encasillarme en la radio, sino, por ejemplo, si se puede hablar de algo así como astrofísica o relacionado siempre con el mundo de la física, de la astronomía y todo eso, ¿no? Y dije, pues no, la tecnología, porque eso no es algo que le pone una etiqueta Sí, definitiva al programa, sino que es un poquito un cajón de desastre, ¿no? sí. Y te permite más juego, ¿no? Si le llamas, no sé, net de la radioficción, pues es un Ya te poquito quedas más. ahí atascado. Sí. Y de hecho ahora he invitado a algunos colegas que no tenían indicativo, ¿eh? Tenían muchas cosas de qué hablar, eran temas importantes y me pareció genial su intervención, pero no tenían licencia. Ujú. Y de hecho, pues, al contrario que anteriormente, lo hacíamos vía radio, incluso por DMR, por sistema digital, tenían que tener asociado su indicativo con un ID, con un número de DMR, tener el programa, bueno, era una odisea. A margen de una cosa importante, y es que al salir por radio tienes que guardar los periodos, Sí. digamos, de 3 minutos, que es lo habitual, ¿no? En los repetidores tienen un time out, una cadencia, ¿no? Entre comunicaciones para evitar bueno, para reciclarlos en una palabra, pero sobre todo porque son equipos que están en determinadas ubicaciones, están funcionando con baterías, incluso algunos con placas solares, y entonces no puedes transmitir así, hacer una conversación como la estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Bueno, ya nos has contado que en todos estos 20 años has hecho un montón de cambios, mejoras, has pasado por diferentes plataformas. Yo la verdad que la experiencia del domingo fue
bueno, que Telegram es muy cómodo, que puede entrar la gente a hablar de viva voz, a dejarte mensajes o a hacerte las preguntas, en vez de un poco por aquí, que es un poco más... Dependiendo por el chat se hace un poco agobiante el escribir. Aún y todo, ¿crees que te falta algún cambio, que le harías alguna mejora o estás Por ahora supuesto. súper cómodo y no tocarías nada? Bueno, estoy muy cómodo. La verdad que he llegado al periodo de jubileo, no de jubilación, de jubileo digamos, en el proyecto de la tecnología. Pero, y la verdad que se siente muy cómodo y yo creo que aconsejo a todos los que están o tienen o por algún momento han pensado en tener una iniciativa de este género o de otro tipo, ¿no? Pero haciendo un streaming. La plataforma de Telegram es una plataforma ideal. ¿Por qué? Porque aglutina a todos los interesados en torno a un grupo de Telegram que te permite la interacción no solo durante el programa, sino el antes y el después. Te permite recuperar sobre todo grabaciones, te permite realizar preguntas post el programa, ¿no? Bueno, que obviamente también las puedes considerar aquí si tienes activado el chat, ¿no? Pero, y luego sobre todo es que te permite, sin una limitación propia de como algunos otros programas no voy a decir nombres, pero están en la mente de todos durante el confinamiento, que son comerciales y tienen una limitación de tiempo o de usuarios. Hoy por hoy, bueno, ya el Telegram tiene una versión que se llama Premium, pero sin embargo eso lo han respetado en la versión gratuita, sigue siendo posible el tener, bueno, yo no tengo grandes números, no estamos hablando en vivo, ¿no? Quizá luego los vídeos sí que los ve más gente a posterior, en diferido, Mm. pero, pero no en vivo, ¿no? Cosa que siempre me gustaría que eso mejorara. Pero no depende de mí, ¿no? Depende sobre todo de la gente, de que venzan esa timidez, de que tengan, yo lo entiendo que no siempre tienen en esa hora y ese día tienen disponibilidad, mucha gente, y para mí es más fácil porque soy el que tiene que dar el primer pistoletazo, ¿no? De salida. Pero, pero bueno, yo sé que es más cómodo hacerlo en el momento de asueto, cuando uno está tranquilo en el coche, en un trayecto de coche, lo que sea, ¿no? Pero, pero sí que les pediría y haría siempre hincapié que mejorar esa parte de que hubiera más, que fuera más mayoritario, ¿no? El uso de ese programa que te permite usar la cámara, no solo al invitado y al conductor, ¿no? Sino a los que participan. Esa es una ventaja respecto, por ejemplo, plataformas como la que estamos ahora en Twin o el propio YouTube o cualquier otra. Es muy complicado manejar sin limitación de número ni de tiempo un programa. Además, un programa que te sirve a la vez como mensajería instantánea y a la vez de darle tu propia identidad. Es decir, mi caso en Telegram es el NET de la tecnología, es el grupo. Y la mayoría de los que salen en directo son gente que está conectada ahí, que saben. Yo siempre publico con anterioridad y lo fijo también el mensaje. Incluso pongo una cuenta regresiva en el propio programa. La verdad que para mí es, después de un amplio peregrinaje por muchos programas, la mejor opción y no la cambio. De momento, incluso he estado en Discord también, he estado, bueno, muchas, que no significa que no sea una buena plataforma, pero quizá para mi planteamiento no, no, no cuadra, ¿no? No, no cuadra. Voy a aprovechar que han hecho una pregunta que viene perfecta para el momento. Bueno, te pregunta Raúl, que es un familiar mío, a ver si te hubiera gustado hacer algo en algún momento del programa que nunca pudiste hacer, que te quedaste con que querías haberlo hecho, pero nunca lo hiciste. Bueno, siempre que hay experiencias que me hubiera gustado hacer y no llegué a hacerlas, pero yo creo que no tantas, ¿eh? Seguro, pero ahora mismo no. Quizá una de las que nunca hubiera soñado realizar es la entrevista al ministro de Defensa de Chile, el saliente. Bueno, ya hubo, como sabéis, hubo elecciones recientes y en ese periodo de vacatio, ¿no? Entre que sale un ministro y entra el otro ministro,
el actual de defensa, pues él estaba todavía con la cartera, ¿no? De ministro. Y conseguí una entrevista y la verdad que fue maravillosa porque es una persona, se nota radioaficionado, ¿no? No lleva, bueno, en nuestro caso tenemos un rey emérito, bueno, que es radioaficionado, que lo fue. Yo digo siempre que lo fue, creo que ya no le queda mucho de esa afición, pero lo fue y fue activo, ¿no? En aquel momento. Pero este hombre, a pesar de todo, de hecho, es que tenía en el propio palacio, en el ministerio, tenía sus antenas. Y él llevaba, cuando hacía las visitas oficiales, incluso al extranjero, llevaba su walkie, su handy. Y, y la verdad que fue, vamos, una sorpresa. Nunca me imaginé una persona tan afable, tan cercana, tan accesible, ¿no? Y de una responsabilidad tan grande, ¿no? En este caso. Y, y al final me dijo, dice, me he quedado después digo, ¿qué es lo que no ha hecho durante este periodo en la defensa? Pero me refiero en el aspecto de radioaficionado. Dice, sí, te voy a contar. Dice, lo que hubiera querido hacer es visitar las bases científicas y militares de Chile en la Antártida. Dice, esa es mi pasión más grande. No lo pude hacer por el confinamiento, porque no podíamos hacer en aquel entonces, ¿no? Y dice, pero bueno, es lo único en el plano de radioaficionado, claro, bueno, luego ya está claro que de política no hablamos, pero bueno, esa fue una historia que insuperable para mí, nunca hubiera pensado llegar a un nivel así tan grande con un radioaficionado. Vale, bueno, ya te he presentado al principio que eres Eco Alfa 8 Eco Eco. Nos has comentado en parte cómo, más o menos, bueno, cómo comenzaste en el mundo de la radioafición. ¿Te picó alguien o salió de ti mismo o viste a alguien al lado y te entraron las ganas? Sí, bueno, yo creo que es muy tópico lo que voy a decir, pero bueno, muchos corresponsales y colegas que me lo van a compartir conmigo, no creo que sea nada especial, pero bueno, voy a contarla con más o menos detalle de lo que recuerdo, ¿no? Ya hace ya bastante lustro. Pero bueno, fue en la época escolar, yo tenía, no recuerdo muy bien, 12, 14 años, más o menos, y, o quizá menos, porque estaba no estaba en el instituto. Y, y resulta que me compraron para Reyes un walkie, pero un walkie muy especial. Era un walkie como ahora le llamamos o lo acuñamos como walkie promiscuo. Voy a definir lo de promiscuo, que algunos tendrán otro concepto, ¿no? Y es que promiscuo es que podías escuchar toda la banda estamos hablando de CB, ¿no? De banda ciudadana. Toda la banda, todos los canales, bueno, se llaman canales en CB, podías escucharlo todos a la vez. Es decir, te salía uno por el uno y si hablaba otro por el 30 o por el 40, también lo escuchabas a la vez. Entonces, escuché una voz, yo estaba en Albacete, Albacete es una capital de provincia muy pequeña, bueno, yo creo que incluso más pequeña que Vitoria, pero bueno, eh, en aquel entonces, pues no, estamos hablando de los años 70, finales 70, incluso mediados de los 70 incluso. Em, Éramos poquitos y entonces yo escuché una voz y resulta que era un compañero mío de clase. Se llamaba Jesús Villena de apellido, me acuerdo. Ahora, lo he visto varias veces, él trabaja en los juzgados de Albacete. Y resulta que digo, pues esta voz me suena, tal, me suena. Total, que yo estaba con unas ganas el día siguiente, eso fue por la noche. Yo me quedaba escuchando la radio, era mi pasión, quedarme dormido junto con el walkie. Y, y nada, digo, yo por la mañana a este tío le tengo que preguntar a ver si era él o no era él, porque es que su voz es la misma. Nada, yo- pues nada, yo creo que fue en el recreo, yo qué sé, no sé. Y digo, pero tú estás hablando, tú por casualidad no hablaste por una radio, por un walkie o algo así. Dice, sí, yo tengo mi walkie. Era un walkie, pero no era como el mío, no era de juguete. Era un walkie que había hecho también, era un autoconstruido de una casa que se llamaba Sales Kit o Car Kit o algo así, una marca yo creo que ya ni existe.
Y entonces lo había construido él, era de 1 vatio, 2 vatios, tenía una antena telescópica, una antena como, sí, telescópica, como algunas radios comerciales. Y bueno, en principio lo que hacía es transmitir por la noche, había como una rueda. Luego conocí de aquella rueda, conocí a varias personas, un tal Luis, que trabajaba de secretaria en el gobierno civil, y no sé, bueno, 3 o 4 más, que al final, como era un pueblo pequeño, bueno, una ciudad pequeña, capital de provincia, pero pequeña. En definitiva, él fue el que me introdujo un poquito en la radio y me dijo, tengo un amigo, que era un amigo, se llamaba Zulu 4, algo así. Imagina. Dice que se dedicaba, en aquel entonces eran los primeros cajeros. Era electrónico y era una profesión de un gran recorrido. Imagínate los cajeros automáticos en aquel entonces. Y que ya se empezaban a funcionar. Y, y el hombre reparaba y todo eso. Y había hecho varios equipos de radio. Y consiguió ponerme en contacto con él y se lo compré al margen de otros equipos que él tenía y otras cosas que me prestó, incluso me hizo un dipolo junto con un amigo que luego fue inspector de telecomunicaciones, el mismo que me montó las antenas, ahora ya está jubilado. Y, y bueno, pues con eso empecé. Y desde allí, desde mi propio dormitorio, bueno, ya luego cambié de equipo, monté otro, cambiaba la antena. Siempre, yo le digo que era un loco del tejado, prácticamente. Estaba, estaba más tiempo en el tejado que en mi casa, en mi casa, dentro de la casa. Siempre parecía un gato nocturno por allí subiendo, bajando. Y tuve un problema muy grave, que es que en aquel entonces la televisión era analógica, había solo, no sé si un canal o 2 canales, no sé si estaba la segunda o solamente había un canal de VHF, ¿no? Y claro, enseguida que transmitías con un poquito de potencia, pues empezabas a hacer rayas y todo eso. Total, que al final me conseguí porque mis vecinos tenían una parcela, una segunda residencia. Y lo que hacía es prepararme la artillería para los fines de semana que yo salía, que- porque era cuando podía disfrutar de la radio. Y entonces me enteraba, pero hubo una vez que yo pensaba que se habían ido y regresaron. Total, que empecé a transmitir, claro, dejé la televisión negra. Total, no se veía nada, nada. Y enseguida tocaron allá a la puerta. Oiga, que su hijo, su hijo está interfiriendo, no podemos ver ningún programa y tal. Y dije, no, no, no se preocupe, nada, no, no, no hay problema. Ha sido un fallo de cálculo, de- iba a decir, de que la salida no fue fallida, la salida de ustedes. Y bueno, y así fue, hasta que, bueno, luego ya compré equipos de HF, luego saqué la licencia, como te he contado. Y luego pues fui Eco Alpha 5, luego vine para acá, a Canarias, era Eco Alpha 5 CPU portable 8. Luego obtuve mi licencia, que es la definitiva, el 8 Eco y hasta el momento actual. Vale. ¿Cuál es la modalidad o el modo de radio que más te gusta, que más te apasiona, que nunca te Eh, aburres, que siempre está ahí? ¿O eres Bueno, más de darle a todo? sí, el digital, digamos, la comunicación digital es lo que más me gusta. Y lo que te puedo decir algo más. Voy a hacer me voy a hacer una autopregunta. Lo que no me gusta es los concursos, la competitividad. No, mira, lo respeto como todo, ¿no? Soy una persona seria, caballero, como caballero del aire, ¿no? Como dice hay una canción de radioaficionados que dice que radioaficionados son caballeros en el aire o del aire. Y yo siempre digo que todo es respetable y todo es, pero no me gusta eso de 259, yo soy el mejor. A mí lo que me gusta es la charla, es más o menos como ahora, bajo el protocolo quizá del QSO, de un contacto, no de esta manera así tan fluida porque está sujeto a los cambios y está vía radiofrecuencia y demás, ¿no? Pero sí, me gusta el diálogo, la comunicación, intercambiar información, ayudar.
Ese es mi, digamos, mi patrón de conducta en la radio y donde más me siento cómodo. Y lo que no me gusta, obviamente, la competitividad en el sentido, bueno, he hecho alguna QSL especial, pero como un gesto de, digamos, de cortesía. Pero no me gusta, no me siento bien, no capto la esencia de. Pero bueno, igual que no capto la esencia, hay gente que, por ejemplo, mi esposa, que soy un incomprendido, yo creo que como la mayoría, es raro, es raro encontrar una persona, ni bueno, ni mi familia en general, no hay ningún radioaficionado, al contrario que en algunas familias donde hay una saga de radioaficionados, en mi caso no ha sido así y soy bastante incomprendido, soy como el garbancito negro, de la- en ese sentido, bueno, negro o blanco, porque yo creo el ser radioaficionado es yo creo que una garantía por lo menos de solidaridad, de altruismo, de ayuda y de comunicación e intercambio de información, sea científica, sea social o como fuera, ¿no? Mira, yo tengo la curiosidad por probar algún concurso porque, bueno, he visto los que hemos comentado, los riojanos por la radio suelen mostrar pues cómo operar, cómo controlar el transmisor. Este fin de semana estuvieron además en un concurso, se le veía haciendo QSOs, cómo se hacía de verdad radio, que es la parte complicada de que aunque en internet hay mucho contenido, pero verlo en directo sin acercarte al radioclub es un poco complicado. Sí. Sí que me pica un poco el gusanillo de ver cómo funciona el concurso, pero tampoco, como bien dices tú, no le termino de ver la parte esa de por qué gana alguien por hacer muchos contactos. Se me queda un poco Bueno, raro. hemos hecho varios programas sobre algunos en mi caso, por ejemplo, tengo aquí en Gran Canaria un concursero y un diecista nato que sea 8 Radio Mai, que está en varios países y ha ganado varios premios a nivel mundial. Y entiendo, capto un poquito la esencia, un poquito, pero nada más, porque, bueno, en realidad está sacrificado prácticamente un fin de semana, suele ser los fines de semana, Sí, y, y está sacrificado prácticamente horas y horas, ¿no? Pero es quizá el sentido de la competitividad que se tiene, por ejemplo, en el mundo deportivo, es más fácil de entender, ¿no? sí. Y en realidad es eso, es una radio, algunos la llaman radio deportiva, ¿no? O radio, sí, se puede decir así, ¿no? Porque tiene el componente de competitividad y a la vez tiene un componente, digamos, bueno, obviamente de saber qué frecuencia es la más óptima en determinado momento, la potencia que sea la correcta, que tengas un atrezo de equipos suficiente para poder llegar bien, etcétera, ¿no? Pero no sé, yo como cuando tengo un rato, pues lo consumo así como haciendo radio o dedicando a la divulgación, que es lo que más me gusta, pero no de dedicar así a conseguir, tengo que conseguir estas QSL, tengo que llegar a 20, tengo que conseguir tantos puntos para ser el mejor. No sé, no va conmigo, no es mi idiosincrasia de radioaficionado. Pero bueno, lo respeto, claro, por Sí, supuesto. sí. Sí. Y es bonito, ¿eh? Yo he hecho alguna expedición y de X y tal, es bonito. Es otra cosa, es otro mundo diferente. No tiene su. Quizá lo único que el único sabor que yo conseguí haciendo algún concurso que otro es que te llama mucha gente. Que parece como que la radio vibra, que ha resucitado, que de hecho en determinadas bandas, dicen que durante los concursos a veces dicen que la radio se llena de gente, pero sin embargo a la semana siguiente ya no hay concurso y dicen no hay propagación y resulta que hay más propagación que cuando había concurso, ¿no? Y es que simplemente la gente participa más. Es una pena que solo participen muchos radioaficionados por concurso. Sí, deberían de participar por otras motivaciones, por ejemplo, por hablar con alguien, no sé, digo yo,
pero bueno, es difícil. Habrá que hacer muchos concursos en la VHF si queremos que no nos lo quiten, ¿no? La administración. Sí. Porque, no sé. Otra preguntilla que tenía por aquí. Bueno, sí que es cierto que hace poquito que veo Net de la tecnología, que mira que suelo intentar pues ver a ver quién más está difundiendo y demás, pero no sé por qué no me había salido. Y siempre te vemos en un pedazo de cuarto de radio. ¿El real es muy parecido o es más No, sencillito? bueno, es más sencillito, sí. Bueno, es parecido, pero bueno, no con tantos equipos ni tanta parafernalia. Que siempre solemos ver en las fotos que hay por redes sociales, todos los equipos encendidos a la vez, un montón de pantallas. Sí, bueno, ten en cuenta que el rincón de la radio siempre es algo como no diría yo, como el refugio, digamos, natural del radioaficionado. Es su, su medio, digamos, su entorno, el más cómodo, ¿no? El entorno natural, el donde uno se siente bien, ¿no? De hecho, de hecho, yo, por ejemplo, pues lo tengo adecuado solamente para la radio. Lo tuve desde el principio, así me lo planteé, ¿no? Cosa que a veces es un poquito complicado con la familia, pero sí, yo lo tengo claro que es un hobby que tiene una servidumbre, ¿no? De alguna manera, sobre todo, no tanto en el cuarto de radio, ¿no? Que también, sino en la colocación, que tú entiendes de eso mucho, de la colocación de antenas, que es tremenda, sobre todo en estos tiempos, ahora más que nunca, a pesar de que, por ejemplo, afortunadamente en esta nueva legislación de telecomunicaciones actual, de ahora, de hoy creo que fue, o no sé, creo que salió hoy en el boletín o ayer, Sí. eh, nos han respetado la ley del 83, una ley que yo viví en sus comienzos también, que conocí y que fui damnificado, que me beneficié de ella también varias veces. Y la han respetado. Pero no sé cuánto va a durar eso. No sé cuánto va a durar porque nos da unos, no diría privilegios, sino creo que es algo razonable, ¿no? Evidentemente una estación de radio sin una antena exterior, bueno, eso tú lo has vivido también, lo vives. Sin una antena exterior, tienes unas limitaciones muy grandes, muy grandes. No quiere decir que vayas a poner una antena, no sé, aparatosa, ¿no? Las hay antenas de 12 elementos, con un boom gigante, pero sí una antena dipol o una antena, una log magnetic o una antena que tenga ciertas condiciones para hacer radio. Es que no se entiende. Son binomios inseparables Sí. y en la radio y una antena. Radio y antena y radio. Eso es inseparable. Si tú tienes una radio y no tienes antena, no sirve para nada si tienes una antena y no tienes la radio. Aunque yo siempre digo que la antena, si tienes una antena y la radio es más fácil de organizarte, ¿no? La puedes colocar de cualquier manera o ser más económica o menos. Pero si no puedes poner una antena, estás condicionado. Bueno, tú tienes unas condiciones, por ejemplo, que sí puedes disfrutar algo, ¿no? Con la antena interior ahí, pero claro, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo en principio. Pero bueno, Vale. eso. Dime. No, nada, de Ah, que para que la colocación, el despliegue de una antena de la mejor manera, mejor orientada, arriostrada, eso es el principio básico de que le da carta de naturaleza a un radioaficionado. Si tú no puedes poner antena, estás limitando mucho digamos, el disfrute, ¿no? sí. En plenitud de la radioafición. Hmm. Vale, pues voy a pasar ya a la última pregunta, que bueno, ya me conocen que a las 9 huyo a cenar y ya nos Bueno, vamos acercando a la hora de la cena, ya está ahí la tripa ya rugiendo. Eh, Somos aquí muy fans de animar a la gente, pues a todo el mundo de la radio, de las telecos. ¿Qué consejos le darías a alguien o cómo
Es que lo de convencer tampoco, porque si alguien quiere disfrutar de un hobby, tiene que ser por él mismo, tampoco le vas a convencer. Cierto, cierto. Eh, Animar a alguien a que comience en el mundo de la radioafición. O. A ver cómo te presento bien la pregunta. Sí, bueno, Sí. he captado tu intencionalidad. Bueno, efectivamente, tú lo has dicho, no se trata de convencer a nadie porque eso es un complejo bioquímico de ADN o de no sé qué, o de tu propia identidad que te hace sentirte cómodo ejerciendo ese tipo de afición, ¿no? Eso es difícil de convencer. Pero sí, bueno, puedo hacer un relato de todas las bondades que tiene la radio y creo que eso sería suficiente. No sé si para convencer o no, pero bueno, con eso yo me quedaría satisfecho. Y es, primero, puedes aprender idiomas, puedes aprender geografía, puedes socializarte también. Es una red social, de hecho es la precursora de las redes sociales actuales. Puedes aprender las técnicas de, por ejemplo, electrónica, el bricolage, el propio bricolage. Puedes disfrutar también con con la recompensa o con la parte, digamos, de la compensación de haber hablado y conocer a la persona. Yo eso lo he disfrutado mucho, incluso en muchos países donde he estado. He conocido vía radio a una persona y eso y quiero poner el acento en eso porque para mí es una experiencia sublime. El poder, yo he contactado con una persona durante años, 10 15 20 años, y después he llegado a conocerla personalmente. Imagínate, pues, bueno, uno sí tiene comunicación, incluso en la época donde no había webcam ni nada de eso, ¿no? Solo escuchaba la voz y a través en medio de un marasmo de ruido, ¿no? Y luego conocer a esa persona, bueno, dialogar, incluso vivir en su casa, conocer a su familia, me ha pasado, ¿no? Muchas veces. Eso es, para mí es importante. Por ejemplo, el considerarte una persona importante en el sentido de poder ayudar a tus semejantes, es decir, ante una situación. Recuerdo que una de mis primeras intervenciones fueron en los años 80 y tantos, no creo, no sé si acordaréis el famoso síndrome de la colza, ¿no? Bueno, en España en aquel entonces fue bastante, bueno, al final no se supo muy bien de dónde venía el problema, pero bueno, eso es otro tema que no viene al caso. Yo tengo mi propia teoría de eso. No mi propia, sino otra teoría alternativa, que fue que algunos la siguieron, incluso ahora algunos de los que la siguieron no están vivos. Pero bueno, el caso que en aquel entonces había una medicina, no era como ahora que la, digamos, adquirir una medicina en un país es relativamente fácil. En aquel entonces había determinados países que tenían la posibilidad de ofrecer esa medicina en determinados ámbitos. No era una medicina que se exportara. El caso, por ejemplo, de Cuba, de Venezuela, de Argentina, que en aquel entonces eran países casi emergentes, ¿no? De los años 80, no como ahora. Pero, por ejemplo, tenían medicinas que aquí en España no. Pues recuerdo que era un primo mío que vivía en el entorno de Madrid, de la periferia de Madrid, que fue donde más se concentró este síndrome de la colza, ¿cómo se llama? Sí, de este síndrome que ocurrió allí y que murió mucha gente y mucha gente vive todavía con secuelas, ¿no? Y a pesar de que han pasado tantos años, pues ese medicamento era algo que parece ser que funcionó bien y que aquí no se conseguía. Pues entonces hice una llamada a Venezuela y me enviaron ese medicamento y lo envié a Madrid. Y bueno, no sé el desenlace final, no sé qué pasó, si la persona sobrevivió o no, pero fue una de las cosas también importantes y eso solo está en la mano del radioaficionado. Tiene la posibilidad de contactar con el mundo, ¿no? Mundo mundial sin tener que estar sujeto. En aquel entonces solo existían las llamadas larga distancia y a un precio prohibitivo, ¿no? No había internet ni nada, imagínate. Pues sí. Qué razón tienes que. No sé, yo creo que. A ver cómo me expreso. Que
Es que tengo aquí en la cabeza la que me dicen siempre, pero si ya está el teléfono con internet, o bueno, si ya está el WhatsApp, ¿para qué quieres la radio? Pero si yo digo siempre, pues si es que no es lo mismo, si es que no, si es que la radio no es solo coger el micro y hablar, si es que detrás de ahí está el conocer cómo funciona, cómo transmites la voz al equipo, cómo el equipo llega a la antena, cómo la antena transmite, que depende de hasta dónde vayas a transmitir, puedas llegar Es, más lejos o menos lejos. Que es luego te que reciba el otro. Es que no es lo mismo. es que no es el síndrome de la comunicación no es. Ese no es la incógnita a despejar. No es que comuniquemos o no comuniquemos, no es la comunicación. Ese es el graso error de mucha gente que dice, efectivamente, tú lo has dicho, eso está muy manido, lo he escuchado por donde quiera. No, si ya existe el WhatsApp, si ya existe la comunicación de mil maneras, el Facebook, no sé qué. Es que el ser radioaficionado no es solo comunicación, que sí también lo es, sino es una dimensión que trasciende, que es trascendente, que va más allá, que implementa, pues eso, la relación social, implementa la electrónica, implementa la camaradería en aras de, no sé, crear un grupo. Yo creo que sentimos identidad, ¿no? Cuando yo hablo con un radioaficionado, una persona que hoy, por ejemplo, estuvo en casa aquí a un técnico de, no sé, bueno, de un SAP de estos que me iba a reparar algo aquí en casa. Descubrí que era radioaficionado. Pues cuando hablaba con él al principio, cuando vino, que no lo, que desconocía esa faceta suya, pues la verdad que hablábamos con otro diálogo, con otro, en términos diferentes. Cuando descubrí que era radioaficionado también, el diálogo pasó a ser más trascendente, a ser de otra índole, ¿no? Eso es de lo que yo quiero hablar. Vale, pues nada. Te tengo que dar las gracias por aceptar mi invitación. Es algo Encantado. propio de los que estamos en estos medios de compartir las cosas. Yo creo que eso es algo fundamental. Yo lo he aprendido así y me gusta hacerlo y que, bueno, y que también me correspondan, ¿no? Como fue tu caso y bueno, tú sabes que cuando quieras algún tema que quieras plantear, siempre estás abierto, las puertas están abiertas, ¿no? Y lo mismo digo que si necesitas que participe en algún tema, que yo pueda aportar algo, por supuesto que sin problema. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente por ahí que, bueno, a mí me ha pasado, imagínate con tantos candidatos a invitado, he tenido respuestas y algunas políticamente correctas y otras no tanto, ¿no? Pero bueno, eso ya de esas no me acuerdo, ni siquiera algunas ni te las podía relatar, pero sí ha habido bastantes, ¿eh? Que nada, que ha sido que es una gozada, como dice Eco Alpha 7 Juliet Tango Uniform, que es un placer escucharte, que es una gozada conversar contigo. Y a ver, tenía por aquí más saludos, que ha estado bastante gente. También Eco Charlie 4 Alpha, que suele estar también por aquí conmigo y que está colaborando conmigo en el proyecto Ícaro, que otro día ya te Ah, comentaré. qué genial. Eco Bravo 3 Foxtrot India Delta también se ha pasado. Eh, Ah, ya me comentarás cómo va lo del Euskal Byte, ¿no? ¿Cómo es? No, Euskal, la feria esa que tenéis ahí de informática, ¿no? la de informática, sí, sí. Que estaré el sábado 23 a la 1. Lo intentaré grabar para luego pues ya, subirlo y estoy a ver si preparo la charla con todo el material, con todo el vídeo que pueda para que la gente lo pueda ver bien. Mira, también seguro, saludos seguro, de... seguro que de ahí sale algún radioaficionado en Sí, todas sí, esas charlas, sí. seguro. Saludos también de Foxtrot 4, Juliet Foxtrot Tango. Bueno, Tengo todavía seguro. un poco de peleas con, con el Saludos alfabeto. de manera incógnita a todos en general, aunque no. Y nada, lo dicho, que muchísimas gracias por estar aquí conmigo un ratillo, que
lo he disfrutado, que hay, pues eso, como yo he empezado ya tan tarde, hay muchas cosas que me he saltado y que me gusta escuchar y conocer, que siempre me gusta ir para atrás, conocer los Bueno, inicios. tú sabes que cuando uno habla más de la historia del pasado, es que ya está entrando en un terreno ya de una edad, está en la recta final. Y a mí ya me empieza a preocupar eso. Pues nada, Pero lo dicho, muchísimas gracias y a ver si nada, a ti, otro sí, ratillo me coincidimos. lo he pasado genial y nada, repetiría cuantas veces haga falta. Claro que sí. Gracias. Nada, a ti. A ver, a ver, a ver. Y me voy escapando por hoy. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar en el canal de los Telecos y nos vemos el domingo con más. Muchas gracias y hasta el domingo.